todos, bienvenidos a esta clase donde vamos a viajar juntos al borde de la atmósfera y un poco más allá para entender cómo estamos llevando nuestros satélites al espacio hoy en día. Si piensan que lanzar un satélite es algo reservado para unas pocas agencias espaciales con presupuestos gigantescos, prepárense para cambiar de idea. Estamos viviendo una auténtica revolución, una democratización del acceso al espacio, y quiero que hoy entiendan no solo cómo está pasando, sino por qué es tan emocionante. Solo para que se hagan una idea, en 2023 se lanzaron casi 3.000 naves espaciales. ¡3.000! Y la gran mayoría, casi el 70%, eran satélites pequeños, de menos de 600 kilogramos. Esto no es una casualidad, es una tendencia imparable impulsada por constelaciones como Starlink o OneWeb, que están redibujando nuestro cielo y nuestras capacidades de comunicación. Así que, abróchense los cinturones porque vamos a desgranar cómo se organiza este nuevo y bullicioso tráfico espacial. Primero, hablemos del concepto que ha cambiado las reglas del juego, el rideshare o, como me gusta llamarlo, el viaje compartido al espacio. Imaginen que quieren ir de Madrid a París. Podrían comprar un jet privado, lo que sería increíblemente caro y probablemente excesivo si viajan solos. O podrían comprar un billete en un autobús. El autobús va a ir a París de todas formas y tiene muchos asientos libres. ¿Por qué no aprovechar uno? Eso en esencia es un rideshare. En el mundo de los lanzamientos, esto se manifiesta de dos maneras principales. La primera es la clásica. Un cohete se prepara para lanzar un satélite muy grande y pesado, digamos un satélite geoestacionario de comunicaciones de varias toneladas. Este satélite es el pasajero principal, el que decide la ruta, el destino y el horario. Pero el cohete tiene capacidad de carga le sobra, así que el proveedor de lanzamiento dice, «Oigan, tengo espacio extra y puedo llevar unos kilos más, ¿alguien se apunta?» Y entonces, varias universidades o pequeñas empresas que tienen un satélite pequeño, un CubeSat, pueden comprar un asiento en ese lanzamiento. Es una forma fantástica de llegar al espacio a una fracción del coste. La segunda modalidad cada vez más popular es el rideshare dedicado. Siguiendo la analogía, esto no es un autobús de línea, sino un autobús charter que han contratado entre varios amigos para ir al mismo festival. Un cohete entero se dedica exclusivamente a transportar una multitud de satélites pequeños. Un ejemplo perfecto de esto son las misiones Transporter de SpaceX. Un solo cohete Falcon 9 puede llevar a bordo docenas y docenas de satélites de distintos operadores, liberándolos en órbita como un pez soltando sus crías. El porqué de este éxito es simple, la economía de escala. Dividir el coste de un lanzamiento de decenas de millones de dólares entre 50 clientes hace que el precio por satélite sea drásticamente más bajo, abriendo la puerta a proyectos que antes eran económicamente inviables. Segundo, vamos a explorar la entrega de última milla en el espacio, un servicio que realizan los vehículos de transporte orbital o OTVs por sus siglas en inglés. Antes se les llamaba remolcadores espaciales, un término muy gráfico que está cayendo en desuso, pero que nos ayuda a entender su función. Sigamos con nuestras analogías. El cohete principal, nuestro autobús intercontinental, los ha dejado en la estación de autobuses de la órbita. Por ejemplo, una órbita circular a 500 kilómetros de altitud. Pero quizás su satélite necesita estar en una órbita un poco más alta, a 550 kilómetros, y con una inclinación ligeramente diferente para poder observar mejor los polos de la Tierra. ¿Cómo llega desde la estación a su destino final? Aquí es donde entra el OTV. Es el equivalente a un taxi o un servicio de VTC que los recoge en la estación y los lleva a la puerta de su casa. Estos OTVs son en sí mismos pequeñas naves espaciales con su propio sistema de propulsión. Viajan como un pasajero más en el cohete principal, pero una vez desplegados encienden sus motores y empiezan a moverse por el espacio. Pueden realizar múltiples paradas, dejando un satélite en una órbita, luego encender motores de nuevo para ir a otra altitud y dejar el siguiente y así sucesivamente. Empresas como Momentus o D-Orbit están ofreciendo estos servicios. Imaginen un OTV que lleva a bordo 10 CubeSats. El cohete lo deja en una órbita de aparcamiento. El OTV con su propia propulsión se mueve una órbita heliosíncrona precisa y despliega 3 satélites de observación terrestre. Luego, desciende una órbita más baja y con otra inclinación para desplegar 4 satélites de comunicaciones. Finalmente realiza una última maniobra para soltar los 3 satélites restantes que son experimentos universitarios en una órbita específica para estudiar la ionosfera. Si en el OTV, cada uno de esos grupos de satélites habría necesitado un lanzamiento aparte o llevar mucho más combustible, lo que aumenta el peso y el coste. El OTV es el repartidor de precisión que asegura que cada paquete llegue a su dirección orbital correcta. Tercero, a veces el viaje compartido no es una opción y se necesita un servicio exclusivo. Hablemos de los lanzadores dedicados. Si el rideshare era el autobús y el OTV el taxi local, un lanzamiento dedicado es su limusina privada con chofer. Usted, y solo usted, decide el destino exacto, la hora de salida con precisión de segundos y la ruta que se va a seguir. ¿Por qué alguien pagaría mucho más por este servicio?
porque hay misiones que simplemente no se pueden permitir compromisos. Pensemos en una misión interplanetaria, por ejemplo, un pequeño satélite que va a estudiar un asteroide. La ventana de lanzamiento para interceptar ese asteroide puede ser de unos pocos días cada varios años. No puede depender de que el pasajero principal de un rideshare esté listo a tiempo. Necesita su propio cohete que despegue en el momento exacto. Otro caso de uso es una misión que requiere una órbita muy específica y limpia, como un telescopio espacial muy sensible que no puede tolerar la más mínima contaminación o vibración que podría generar el despliegue de otros satélites a su alrededor. O misiones que necesitan un empuje final muy potente para alcanzar una órbita alta, consumiendo casi toda la capacidad del cohete. Para estas necesidades han surgido los microlanzadores, cohetes más pequeños diseñados específicamente para dar este servicio premium a satélites pequeños. Empresas como Rocket Lab con su cohete Electron son un ejemplo claro. Ofrecen la flexibilidad y la precisión de un lanzamiento a medida para aquellos clientes cuya misión lo exigen. Cuarto, y para terminar, quiero hablar de cómo las grandes agencias espaciales están adaptándose a esta nueva realidad para fomentar la innovación. No baste con que existan las tecnologías, también tienen que existir las formas de contratarlas de manera ágil. Aquí es donde entra en juego algo como el programa Vader de la NASA. Olvídense del acrónimo por un momento y piensen en el concepto. Tradicionalmente, contratar un lanzamiento para una misión de la NASA era un proceso larguísimo y muy riguroso. Vader es como si la NASA hubiera creado una nueva forma de pedir un cohete, mucho más flexible y rápida, especialmente para misiones que pueden permitirse un poco más de riesgo. Estas son las llamadas misiones de clase D, como proyectos universitarios, demostradores tecnológicos o experimentos científicos donde el objetivo principal es aprender e iterar rápido. Con Vader, la NASA tiene una lista preaprobada de compañías de lanzamiento comerciales. Cuando una de estas misiones de riesgo tolerante necesita un viaje al espacio, puede elegir de esta lista, simplificando enormemente el papeleo y los plazos. Esto es fundamental porque permite que la tecnología avance a pasos agigantados. Si un nuevo sensor desarrollado en una universidad puede volar al espacio en un año en lugar de 5, la velocidad de la innovación se multiplica. Y no solo las agencias, también hay iniciativas específicas para la educación. El programa CSLI de la NASA ha dado oportunidades de lanzamiento a cientos de CubeSats de escuelas y organizaciones sin ánimo de lucro. En Europa, la ESA tiene un programa similar llamado Flyer Satellite. Estas iniciativas son la cantera de los futuros ingenieros e ingenieras espaciales, dándoles una experiencia práctica invaluable. En resumen, el acceso al espacio se ha transformado. Ha pasado de ser un club exclusivo a un ecosistema vibrante y diverso, con opciones para todos los bolsillos y necesidades. Desde el autobús económico del rideshare, pasando por el taxi de precisión de los OTBs, hasta la limusina a medida de los lanzadores dedicados. Y todo esto está siendo impulsado por nuevas formas de colaboración entre el sector público y el privado. Por supuesto, el panorama de empresas y tecnologías cambia constantemente, y los números que he mencionado son solo ejemplos para ilustrar estas ideas. Les animo a que siempre investiguen y se mantengan curiosos. Lo importante es que entiendan que estamos en un momento sin precedentes, donde las barreras para llegar a la órbita son más bajas que nunca, y eso solo puede significar una cosa: más ciencia, más innovación y más descubrimientos emocionantes en los años que están por venir.